Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un imperio puede surgir de las cenizas de la opresión? ¿Cómo un hombre llamado Príncipe León puede transformar el destino de millones de almas y escribir con letras doradas la historia del África Occidental? Esta noche, mientras las estrellas vigilan tu descanso, te invito a cerrar los ojos y viajar conmigo al corazón palpitante del siglo XIII, donde el eco de tambores de guerra aún resuena en las llanuras del río Níger. Recuéstate, respira profundo y abre tu mente a una historia que te ayudará a entender cómo la valentía y la sabiduría pueden forjar imperios que perduran a través de los siglos. Este relato es para ti, para que encuentres serenidad en el conocimiento de aquellos que antes caminaron esta tierra. En el año 1235, cuando Europa construía sus catedrales góticas y el mundo islámico florecía en conocimiento, el África Occidental vivía bajo la sombra de la tiranía. El reino de Soso, comandado por el temido rey Sumanguru Kante, había extendido su dominio sobre los pueblos mandinka con mano de hierro, imponiendo tributos insoportables y restricciones comerciales que ahogaban la vida misma de las comunidades. Los comerciantes no podían transitar libremente por las rutas del oro y la sal que habían enriquecido a sus ancestros. Las aldeas temblaban bajo el peso de impuestos que vaciaban sus graneros y empobrecían a familias enteras. Sin embargo, en el pequeño reino de Kangaba, un príncipe estaba destinado a cambiar el curso de la historia para siempre. Sundiata Keita, cuyo nombre significa Príncipe León en la lengua mandinka, nació en Niani alrededor del año 1205. Las leyendas que los griots, los guardianes de la memoria oral africana, han transmitido de generación en generación, hablan de un niño que enfrentó grandes desafíos desde su nacimiento. Se dice que no pudo caminar durante sus primeros años, permaneciendo inmóvil mientras otros niños corrían y jugaban bajo el sol implacable del Sahel. Pero cuando finalmente se puso de pie, lo hizo con la fuerza de un león despertando de su letargo, y ese despertar resonó como un trueno que anunciaba la tormenta venidera. La adversidad había forjado en él un espíritu indomable, una determinación que ningún tirano podría quebrantar. Su historia personal se convirtió en metáfora de un pueblo entero que estaba a punto de levantarse. Cuando el rey Sumanguru intensificó su opresión sobre Kangaba, intentando controlar cada aspecto del comercio y de la vida política de los reinos mandinkas, Sundiata comprendió que había llegado el momento de actuar. Exiliado en el reino de Mema tras la muerte de su padre y las intrigas palaciegas que amenazaban su vida, el joven príncipe no olvidó jamás su tierra natal ni a su pueblo sufriente. Durante años cultivó alianzas, forjó amistades con otros jefes descontentos y preparó su regreso con la paciencia de quien sabe que el destino requiere tanto de coraje como de estrategia. Los reinos de Mema y Ouagadougou, antiguos territorios del decadente imperio de Ghana, vieron en Sundiata no solo a un líder, sino a la esperanza encarnada de liberación y renacimiento. Las ciudades-estado mandinkas que habían sufrido bajo el yugo de Soso comenzaron a susurrar su nombre en la oscuridad de la noche. Regresó Sundiata, entonces no como un príncipe desesperado, sino como el líder de ejércitos combinados que representaban la voluntad colectiva de pueblos hartos de la injusticia. La confrontación definitiva se produjo en un lugar que quedaría grabado en la memoria histórica para siempre: la batalla de Quirina, también conocida como Krina, en el año 1235.
Imagina, viajero del tiempo, las extensas sabanas donde dos ejércitos se enfrentaron no solo por territorios, sino por visiones opuestas del mundo. De un lado, las fuerzas de Sumanguru, representando la tiranía y el control absoluto. Del otro, las tropas de Sundiata, portando los sueños de libertad comercial, autonomía política y dignidad humana. El choque de lanzas y escudos resonó durante horas bajo el sol abrasador, mientras el polvo se elevaba como cortinas que separaban el pasado del futuro. Cuando el día llegó a su fin, Sumanguru había sido derrotado y su reino de Soso comenzaba a desmoronarse como castillos de arena ante la marea implacable del cambio. Tras esta victoria histórica, Sundiata reunió a los jefes de los reinos mandinkas en una asamblea que definiría la estructura del nuevo orden que estaban haciendo. En un acto de profunda visión política, no se proclamó tirano absoluto ni rey dictatorial, sino que estableció el título de Mansa, que significa Rey de Reyes, reconociendo así la autonomía y dignidad de los líderes que se le unían. Los 12 reinos de Mali formaron una coalición, una confederación que en su propia lengua se llamaba Manden-Kurufa. La Confederación Manden, nombre que revela el carácter descentralizado y respetuoso de esta nueva estructura imperial. Cada rey clavó su lanza ante el trono de Sundiata, jurando lealtad no a un tirano, sino a una visión compartida de prosperidad, justicia y cooperación. Se convirtieron en Farbas, combinación de las palabras Mandinka Farin, título de comandantes, y Ba, que significa grande, asumiendo roles de gobernadores regionales que mantenían considerable autonomía en sus territorios. Pero el verdadero genio de Sundiata no residió únicamente en su victoria militar o en su habilidad diplomática. Hacia el año 1240 estableció el Jibara, una asamblea de ancianos, jefes y comerciantes influyentes, incluidos árabes que participaban en las redes comerciales transsaharianas, que funcionaba como consejo deliberante del imperio. Este órgano colegiado perduró hasta la disolución del imperio, varios siglos después, demostrando la solidez institucional de la estructura creada por el príncipe León. Todos los Mansas futuros gobernarían con y a través del Guevara, un sistema de pesos y contrapesos que limitaba el poder absoluto y fomentaba el consenso. Además, se proclamó el Kurukan Fuga, una constitución oral que representa uno de los documentos de derechos humanos más antiguos del mundo. Esta carta abolía la esclavitud entre los pueblos mandinkas, consagraba el derecho a la vida, la justicia, la educación y la libertad de expresión, establecía la protección del medio ambiente y proclamaba el deseo mutuo de paz entre los pueblos. Siglos antes de que Europa redactara sus declaraciones de derechos, el imperio Mali ya había establecido principios que hoy consideraríamos revolucionarios. Sundiata estableció su capital en Dakatyalan, su ciudad natal, y desde allí proyectó el poder del nuevo imperio hacia todos los rincones del África occidental. En el año 1240, sus ejércitos capturaron Kumbi Saleh, la antigua capital del imperio de Ghana, que había dominado la región en siglos anteriores, pero que ahora yacía en decadencia. Al tomar esta ciudad legendaria, Sundiata se posicionaba conscientemente como el legítimo sucesor de aquella grandeza perdida, estableciendo una continuidad histórica que legitimaba su imperio ante los ojos de comerciantes, eruditos y pueblos de todo el Sahel. Envió lugartenientes a conquistar Bambougou y otras regiones estratégicas, expandiendo las fronteras del imperio,
y, más importante aún, asegurando el control de las rutas comerciales que transportaban el oro de las minas del sur hacia el norte del Sahara. El oro del Imperio Mali pronto se convertiría en leyenda. Las tierras bajo control del Mansa contenían algunas de las minas de oro más ricas del mundo conocido, y la sal de las lejanas salinas del Sahara se intercambiaba por este metal precioso en proporciones que asombraban a los comerciantes. Las caravanas de camellos, conformadas a veces por miles de animales, cruzaban el desierto llevando oro, nueces de cola, marfil y esclavos hacia el norte, y regresaban con sal, telas, libros, caballos y manufacturas del mundo islámico. Sundiata comprendió que el verdadero poder no residía solo en la conquista militar, sino en el control de estas arterias comerciales que bombeaban riqueza y conocimiento hacia su imperio. Estableció sistemas de seguridad en las rutas, protegió a los comerciantes de bandidos y asaltantes y fomentó relaciones diplomáticas con los reinos del norte de África y el mundo árabe. El imperio Mali comenzaba a brillar como un faro de prosperidad en el continente africano. Sundiata Keita gobernó hasta aproximadamente el año 1255, cuando murió cerca del río Sankarani en circunstancias que permanecen envueltas en el misterio que tanto caracteriza a los grandes líderes de la historia. Algunos relatos hablan de un accidente, otros de enfermedad, pero todos coinciden en que dejó tras de sí un legado monumental. Había transformado una colección de pequeños reinos oprimidos en el imperio más grande que África había conocido hasta ese momento. Había establecido instituciones políticas que perdurarían siglos. Había creado una red comercial que enriquecería a millones. Y, quizás más importante aún, había plantado las semillas de una cultura que valoraba la justicia, el conocimiento y la dignidad humana. Los griots aún hoy cantan la epopeya de Sundiata, transmitiendo de generación en generación la historia del príncipe león que despertó y rugió con tal fuerza que el eco de su voz aún resuena en cada rincón del África occidental, recordándonos que los imperios verdaderamente grandes no se construyen solo con espadas, sino con sabiduría, justicia y la capacidad de unir a los pueblos bajo una visión compartida de prosperidad y paz. Mientras la noche te envuelve con su manto de estrellas, viajero del tiempo, te invito a cerrar los ojos una vez más y dejarte llevar por el susurro de las dunas del Sahara, donde las caravanas de oro brillaron bajo el sol implacable durante siglos. Hemos presenciado juntos el nacimiento de un imperio forjado por la valentía de Sundiata Keita, pero ahora es momento de contemplar su momento de máximo esplendor, cuando un emperador cuya generosidad y riqueza asombraron al mundo entero elevó el nombre de Mali hasta las más altas cumbres de la historia. Respira profundo, relájate y permíteme guiarte hacia el reinado de Mansa Musa, el hombre más rico que jamás haya existido, cuya historia te ayudará a comprender cómo la sabiduría, la fe y la prosperidad pueden converger en un solo individuo para transformar el destino de millones de almas. Este relato te acompañará de manera tranquila para que puedas relajarte mientras descubres los secretos de un imperio dorado. En el año 1312, cuando Europa sufría hambrunas y guerras interminables, el trono del Imperio Mali fue ocupado por un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Mansa Kanku Musa. Conocido simplemente como Mansa Musa, ascendió al poder de una manera que mezcla la planificación humana con los caprichos del destino. Su predecesor, Mansa Abubakari II, era un emperador con el alma de explorador,
obsesionado con descubrir qué se extendía más allá del vasto océano Atlántico que lamía las costas occidentales de su imperio. En el año 1311, este emperador marino dejó a Musa como regente y partió al frente de una flota de 1000 canoas equipadas con remos y velas, buscando horizontes desconocidos con la audacia de quien no teme a lo imposible. Ni el emperador ni su armada regresaron jamás, y así, casi por accidente, Musa se convirtió en el nuevo Mansa del Imperio Mali. La historia había elegido al hombre adecuado en el momento preciso, pues bajo su gobierno el imperio alcanzaría alturas que ni siquiera el visionario Sundiata habría imaginado. Mansa Musa heredó un reino ya próspero, pero su genio residió en su capacidad para expandirlo y consolidarlo hasta convertirlo en el imperio más grande de África Occidental. Con un ejército formidable de 100.000 hombres, que incluía un cuerpo de caballería armada de 10.000 jinetes montados en caballos del norte de África, y bajo el liderazgo del diestro general Saran Mandian, Mansa Musa duplicó el territorio del imperio en apenas 25 años de reinado. Las fronteras de Mali se extendieron desde el río Gambia y el Bajo Senegal en el oeste hasta Gao en el río Níger al este, abarcando también las ricas minas de oro de Bambouk y Bure en el sur, y sometiendo a las tribus nómadas a lo largo de toda la frontera con el Sahara Occidental en el norte. Solo el imperio mongol, que en aquella época dominaba gran parte de Asia, superaba en tamaño al vasto dominio de Mansa Musa. El emperador nombró personalmente a gobernadores regionales llamados farbas para administrar estos territorios, mejorando el sistema administrativo mediante una mayor documentación que se enviaba a las oficinas del gobierno centralizado en Niani, la capital imperial. Pero el verdadero poder de Mali no residía únicamente en su extensión territorial, sino en el control absoluto que ejercía sobre las rutas comerciales transsaharianas y, sobre todo, en sus inmensas reservas de oro. Las minas bajo control del imperio producían el metal precioso más codiciado del mundo medieval, y la sal de las lejanas salinas del Sahara se intercambiaba por oro en proporciones que parecían desafiar toda lógica económica. Las caravanas que cruzaban el desierto transportaban además marfil, nueces de cola, esclavos, pieles y manufacturas locales hacia el norte de África y el mundo árabe, regresando cargadas con sal, caballos, telas, libros, especias y conocimientos. Mansa Musa comprendió que esta red comercial era el corazón pulsante de su imperio y la protegió con ferocidad militar mientras fomentaba relaciones diplomáticas con los sultanatos del norte de África, los reinos bereberes y los comerciantes árabes que actuaban como intermediarios entre Mali y el Mediterráneo. Los impuestos sobre el comercio, combinados con las riquezas extraídas de las minas de oro y cobre y el tributo impuesto a las tribus conquistadas, convirtieron a Mansa Musa en la persona más rica de todos los tiempos, una fortuna tan vasta que resulta casi imposible de cuantificar incluso para los historiadores modernos. Entre los años 1324 y 1326, Mansa Musa emprendió el viaje que lo convertiría en leyenda, su peregrinación a la Meca, la Hajj, que todo musulmán debe realizar al menos una vez en su vida si las circunstancias lo permiten. Pero esta no fue una peregrinación ordinaria, sino un despliegue de riqueza tan extraordinario que puso literalmente al imperio Mali en el mapa del mundo conocido. La caravana imperial cruzó el Sahara con 60.000 hombres, incluidos 12.000 esclavos vestidos con brocados de seda persa, 500 de los cuales portaban bastones de oro puro.
80 camellos transportaban cada uno entre 50 y 300 libras de polvo de oro, y 500 esclavos más llevaban bastones dorados y bolsas repletas del metal precioso. Cuando la procesión llegó a El Cairo, la capital del sultanato mameluco de Egipto, los habitantes quedaron atónitos ante semejante demostración de opulencia. Mansa Musa distribuyó oro con tal generosidad en mezquitas, mercados y entre los pobres que desestabilizó completamente la economía egipcia, provocando una inflación que hizo que el valor del oro se desplomara un 20% y tardó más de una década en recuperarse. El cronista árabe Al-Umari escribió años después que los cairenes aún hablaban con asombro de aquel emperador del oeste, cuya generosidad no conocía límites y cuya riqueza parecía inagotable. Si aún no te has suscrito a este canal, Viajero del Tiempo, este es el momento perfecto para hacerlo. Únete a nuestra comunidad de Pergaminos Olvidados y acompaña cada noche mientras exploramos las historias que el polvo del tiempo intentó borrar. Tu suscripción nos ayuda a seguir desentrañando los misterios del pasado para que encuentres serenidad en el conocimiento de civilizaciones que brillaron con luz propia. Ahora continuemos nuestro viaje hacia el corazón cultural del Imperio Mali. Durante su peregrinación, Mansa Musa visitó los lugares santos del Islam y se sintió profundamente inspirado por la arquitectura y el conocimiento que encontró en las ciudades de Oriente Medio. Compró tierras y casas en Arabia para que los futuros peregrinos de Mali tuvieran donde hospedarse, estableciendo una infraestructura que perduraría generaciones. Pero su verdadera transformación ocurrió al regresar a su imperio, cuando decidió convertir a Mali en un faro de conocimiento y cultura islámica que rivalizara con los grandes centros intelectuales del mundo árabe. Hacia el año 1325, anexionó pacíficamente la ciudad de Tombuctú, que ya era un importante centro comercial en la curva del río Níger, y la transformó en la joya intelectual de África Occidental. Trajo consigo de su peregrinación al arquitecto y poeta andalusí Abu Ishaq es-Saheli, quien diseñó y construyó la majestuosa mezquita Djinguereber, también conocida como Djinguereber, cuyas torres de adobe aún se elevan hacia el cielo como testigos silenciosos de aquella época dorada. Tombuctú floreció bajo el patrocinio de Mansa Musa hasta convertirse en uno de los centros universitarios más importantes del mundo medieval. Las estimaciones históricas sugieren que llegó a albergar 25.000 estudiantes que acudían desde todos los rincones del mundo islámico para estudiar en sus madrasas y mezquitas universidad. Las bibliotecas privadas y públicas de la ciudad contenían más de 700.000 manuscritos y libros que abarcaban disciplinas como el arte, la medicina, la filosofía, la teología islámica, las ciencias naturales, las matemáticas, la astronomía, la jurisprudencia y la poesía. Eruditos de renombre impartían lecciones sobre los comentarios del Corán, las tradiciones proféticas, la gramática árabe, la lógica aristotélica y los cálculos astronómicos necesarios para determinar la dirección de la Meca y los horarios de las oraciones. Tombuctú se convirtió en un centro donde el conocimiento fluía tan libremente como el oro en sus mercados, donde los debates intelectuales iluminaban las noches tanto como las lámparas de aceite, y donde la palabra escrita era venerada como el tesoro más preciado después del oro mismo. El emperador Mali había logrado algo extraordinario: demostrar que un imperio africano podía ser tanto militar y económicamente poderoso como culturalmente sofisticado y académicamente prestigioso.
Mansa Musa también construyó mezquitas en Gao, Yené y otras ciudades importantes del imperio, estableciendo una infraestructura religiosa y educativa que extendió el Islam por todo el África Occidental. En su capital, Niani, mandó construir una sala de audiencias tan impresionante que los visitantes quedaban maravillados por su arquitectura y decoración. La corte imperial se convirtió en un centro de poder, donde embajadores de reinos lejanos acudían a solicitar favores, establecer alianzas o simplemente contemplar el esplendor de un emperador cuya fama había alcanzado los confines del mundo conocido. El historiador y filósofo Ibn Khaldun, una de las mentes más brillantes del siglo XIV, escribió sobre Mansa Musa con profunda admiración, señalando que fue un hombre íntegro y un gran rey, del que aún se cuentan historias de su justicia. Esta combinación de riqueza, poder militar, sofisticación cultural y reputación de justicia convirtió a Mansa Musa en el arquetipo del gobernante ideal, un modelo que futuros emperadores intentarían emular sin conseguirlo jamás completamente. En su apogeo, bajo el reinado de Mansa Musa, el Imperio Mali alcanzó una población estimada de hasta 40 millones de habitantes, convirtiéndose en uno de los estados más poblados de su tiempo. Las ciudades prosperaban con mercados bulliciosos, donde se intercambiaban productos de 3 continentes. Los artesanos producían textiles, trabajos en cuero, cerámica y objetos de metal que se exportaban a través de las rutas comerciales. Los agricultores cultivaban mijo, sorgo, arroz africano y otros cultivos en las fértiles tierras regadas por el Níger y sus afluentes, alimentando a millones. La paz relativa que caracterizó gran parte del reinado de Mansa Musa permitió que la prosperidad se extendiera desde las cortes imperiales hasta las aldeas más remotas, y que las artes, la música, la narración oral y las tradiciones culturales florecieran como nunca antes. Los griots, guardianes de la memoria histórica, perfeccionaron sus artes narrativas y musicales, transmitiendo las epopeyas de Sundiata y las hazañas de Mansa Musa a las generaciones futuras. Mansa Musa falleció en el año 1337, tras 25 años de un reinado que transformó completamente el Imperio Mali y dejó una huella imborrable en la historia mundial. Dejó tras de sí un imperio en su momento de máximo esplendor, una fortuna que sus descendientes intentarían pero no lograrían conservar, y un legado cultural e intelectual que trascendió los siglos. El mundo había conocido a otros emperadores ricos y poderosos, pero ninguno combinó la riqueza material con la generosidad espiritual, el poder militar con la sofisticación cultural y la grandeza política con la integridad personal, como lo hizo este Mansa del oeste de África. Mientras te preparas para continuar tu viaje hacia el ocaso del imperio, recuerda que el verdadero oro de Mali no fue el metal que brillaba en sus caravanas, sino el conocimiento que iluminaba sus bibliotecas, la sabiduría que guiaba a sus gobernantes y la dignidad que caracterizaba a su civilización. Respira profundo, viajero del tiempo, y permite que estas verdades te acompañen hacia el descanso sereno que mereces. Hemos viajado juntos, queridos viajeros del tiempo, desde el nacimiento glorioso del Imperio Mali, bajo la mano firme de Sundiata Keita, hasta su apogeo dorado bajo el reinado legendario de Mansa Musa. Ahora, mientras la noche se hace más profunda y tu respiración se torna más lenta y serena, debemos contemplar juntos el ocaso inevitable de todas las grandezas humanas, ese ciclo eterno donde lo que asciende con brillo debe eventualmente descender entre sombras. Pero no temas,
porque en esta historia de fragmentación y declive también encontrarás una verdad reconfortante. Los imperios pueden caer, las dinastías pueden desvanecerse, pero el legado de sabiduría, cultura y dignidad humana perdura a través de los siglos, como ecos que nunca mueren completamente. Cierra tus ojos, respira profundo y acompáñame en este último tramo del viaje hacia el crepúsculo de un imperio que, aunque ya no existe en mapas políticos, sigue vivo en las tradiciones, la memoria y el espíritu del África Occidental. Los primeros síntomas de debilitamiento del Imperio Mali comenzaron a manifestarse apenas unas décadas después de la muerte de Mansa Musa en el año 1337. El problema fundamental residía en la ausencia de reglas claras y definidas para la sucesión al trono imperial, una debilidad estructural que el genio de Sundiata no había previsto completamente y que Mansa Musa no había corregido durante su reinado. En la cultura mandinka, múltiples herederos potenciales podían reclamar legítimamente el trono, incluyendo hijos, hermanos, sobrinos y otros parientes del Mansa fallecido, lo que convertía cada transición de poder en una oportunidad para el conflicto. Así comenzaron las guerras civiles, esos enfrentamientos fratricidas donde hermanos luchaban contra hermanos, tíos contra sobrinos, cada uno convencido de su derecho legítimo a portar la corona imperial. Estas luchas internas debilitaron progresivamente la capacidad del imperio para proyectar poder hacia sus fronteras, para mantener el control sobre las provincias distantes y para defender las valiosas rutas comerciales transsaharianas que habían sido la fuente de su inmensa riqueza. A medida que el siglo XIV avanzaba hacia el XV, los territorios periféricos del imperio comenzaron a afirmar su independencia, aprovechando la debilidad del poder central. Los pueblos Tuareg y Mosi, nómadas del desierto y guerreros de las estepas que Mansa Musa había sometido, comenzaron a rebelarse y atacar las caravanas comerciales que transitaban por el Sahara. Las provincias del oeste, especialmente aquellas cerca del Océano Atlántico, empezaron a desarrollar sus propios circuitos comerciales independientes, debilitando el monopolio que Mali había ejercido sobre el comercio regional. Pero el golpe más devastador provino del este, donde un antiguo reino vasallo estaba preparándose silenciosamente para reclamar la hegemonía sobre el África Occidental. El imperio Songhai, centrado en la ciudad de Gao, a orillas del río Níger, había sido durante décadas un tributario leal de Mali, pero ahora, bajo líderes ambiciosos y visionarios, comenzaba a soñar con su propia grandeza imperial. Las semillas de la futura caída de Mali estaban germinando en el suelo fértil de su propia complacencia y fragmentación interna. En el año 1460, un líder extraordinario ascendió al trono del imperio Songhai. Sunni Ali, también conocido como Ali Ber, un guerrero y estratega militar, cuya ambición era crear un imperio que eclipsara al decadente Mali. Durante casi 3 décadas, este conquistador implacable expandió sistemáticamente las fronteras de Songhai, absorbiendo territorios que habían pertenecido a Mali durante generaciones. Alrededor del año 1468, Sunni Ali capturó la joya intelectual del imperio, Tombuctú, esa ciudad que Mansa Musa había transformado en el faro del conocimiento africano. La pérdida de Tombuctú fue tanto simbólica como estratégica, pues representaba el fin de la pretensión de Mali de ser el centro cultural e intelectual del África Occidental. Las mezquitas que Abu Ishaq es-Saheli había construido ahora observaban nuevos amos.
Las bibliotecas que habían albergado 700.000 manuscritos ahora servían a un imperio diferente. Los estudiantes que acudían desde tierras lejanas ahora rendían homenaje a los gobernantes Songhai, no a los Mansas de Mali. Pero Mali aún no había sido completamente derrotado. Aunque reducido a una fracción de su antiguo territorio, el imperio se aferró tenazmente a sus provincias occidentales, especialmente aquellas en torno a su región natal de Manden y a lo largo del río Gambia. Los Mansas que gobernaron durante este periodo de declive lucharon valientemente por preservar lo que quedaba de su herencia imperial, defendiendo cada pedazo de tierra con la desesperación de quienes saben que están presenciando el fin de una era. Durante más de un siglo, desde la década de 1460 hasta finales del siglo XVI, Mali existió como un reino reducido pero orgulloso, manteniendo vivas las tradiciones establecidas por Sundiata y Mansa Musa, incluso mientras el mundo a su alrededor cambiaba radicalmente. Las rutas comerciales se desplazaron, nuevos poderes emergieron, y el equilibrio geopolítico del África Occidental se transformó completamente. Pero los descendientes del príncipe león se negaban a desaparecer silenciosamente en la oscuridad del olvido. El siglo XVII trajo consigo amenazas aún más graves que desafiarían la supervivencia misma del reducido Mali. Desde el norte, el sultanato de Marruecos, armado con mosquetes y cañones que representaban la nueva era de la pólvora, extendió su influencia hacia el sur del Sahara, buscando controlar las fuentes del oro que durante siglos habían enriquecido las arcas norteafricanas. En el año 1591, un ejército marroquí equipado con armas de fuego avanzadas derrotó al imperio Songhai en la batalla de Tondibi, demostrando la superioridad devastadora de la tecnología militar europea sobre los ejércitos tradicionales africanos. Aunque Mali logró resistir temporalmente gracias a su posición occidental y a la valentía de sus guerreros, la amenaza marroquí era una sombra que se cernía inexorablemente sobre ellos. Los fusileros desplegados desde Tombuctú eventualmente enfrentaron a los ejércitos mandinkas, y aunque estos lucharon con coraje legendario, las armas de fuego demostraron ser la diferencia entre la victoria y la derrota en este nuevo mundo militar. La muerte del Mansa Mahmud IV marcó simbólicamente el fin del Mali como estado unificado. Sus 3 hijos, incapaces de resolver pacíficamente la cuestión de la sucesión, dividieron el territorio restante en 3 esferas de influencia separadas, cada una con su propia corte y su propio gobierno. Kangaba, la antigua capital espiritual del imperio, se convirtió en la capital del Reino del Norte. Otra facción controló las tierras del centro, mientras que una tercera dominó las regiones meridionales. Esta fragmentación tripartita destruyó definitivamente cualquier posibilidad de resistencia coordinada contra las amenazas externas. En el año 1645, los Bamanas, un pueblo guerrero que había declarado su propia guerra santa contra las posesiones musulmanas en la región, atacaron el Manden, el corazón histórico del antiguo imperio. Esta campaña devastó las últimas estructuras del poder mandinka, reduciendo el otrora poderoso imperio a pequeños reinos rivales que controlaban apenas las tierras a lo largo del río Gambia. El círculo se había completado. Mali había nacido de las cenizas de la opresión en Manden, y ahora, siglos después, regresaba a sus humildes orígenes en ese mismo territorio sagrado. Pero aquí, viajero del tiempo,
debemos detenernos a contemplar una verdad que trasciende la mera narrativa de ascenso y caída política. Aunque el Imperio Mali como entidad política dejó de existir a mediados del siglo XVII, su legado perduró y continúa vivo hasta nuestros días, de formas que quizás sean más importantes que el poder imperial mismo. Los griots, esos guardianes incansables de la memoria oral africana, siguieron narrando la epopeya de Sundiata generación tras generación, manteniendo viva la historia del príncipe león que unió a los pueblos mandinkas. Las tradiciones del Kurukan Fuga, esa constitución oral que proclamaba derechos humanos fundamentales, continuaron influenciando los sistemas de justicia y gobernanza en el África Occidental, inspirando a líderes posteriores a buscar el equilibrio entre autoridad y libertad. La arquitectura distintiva desarrollada durante el apogeo del imperio, especialmente el estilo sudanés saheliano ejemplificado en las mezquitas de Tombuctú y Djenné, siguió siendo reproducida en nuevas construcciones, creando una continuidad estética que conectaba el pasado con el presente. Los manuscritos preservados en las bibliotecas privadas de Tombuctú sobrevivieron a los siglos, las guerras y las invasiones, constituyendo hoy uno de los tesoros documentales más importantes de África. Estos textos sobre medicina, astronomía, matemáticas, filosofía y teología islámica demuestran el nivel extraordinario de sofisticación intelectual alcanzado durante el período imperial. Las rutas comerciales establecidas por Sundiata y expandidas por Mansa Musa continuaron funcionando bajo diferentes administraciones políticas, manteniendo vivas las conexiones económicas y culturales entre el África subsahariana y el mundo mediterráneo. El Islam, que los Mansas habían promovido sin imponer por la fuerza, se arraigó profundamente en las sociedades del África Occidental, creando una tradición islámica africana distintiva que combinaba las enseñanzas coránicas con las tradiciones culturales locales. La lengua mandinka y sus variantes se extendieron por vastas regiones, convirtiéndose en lenguas francas que facilitaban la comunicación comercial y cultural mucho más allá de las antiguas fronteras imperiales. Mientras te preparas para el descanso, viajero del tiempo, lleva contigo esta reflexión final. El verdadero legado de un imperio no se mide únicamente por la extensión de sus territorios o la duración de su poder político, sino por las ideas que planta, los valores que promueve y las instituciones culturales que crea. El Imperio Mali, nacido en la batalla de Quirina en el año 1235 y fragmentado finalmente en el siglo XVII, existió como entidad política durante aproximadamente siglos, pero su influencia sobre la historia africana, sobre el desarrollo cultural del continente, sobre la concepción misma de lo que podía ser un Estado africano próspero, justo y sofisticado, trasciende ampliamente esos siglos. Cada vez que un griot canta la epopeya de Sundiata, cada vez que un investigador descubre un nuevo manuscrito antiguo en Tombuctú, cada vez que los pueblos de África Occidental recuerdan con orgullo que sus ancestros construyeron imperios que rivalizaban con cualquier civilización del mundo medieval, el Imperio Mali revive. Sus ecos resuenan en el desierto, susurran en las páginas amarillentas de manuscritos centenarios, y laten en los corazones de millones que reconocen en esa historia de grandeza, declive y legado perdurable un espejo de la condición humana universal. Descansa ahora, sabiendo que has viajado por siglos de historia. Has contemplado el nacimiento, apogeo y ocaso de un imperio legendario. Y has comprendido que aunque todas las cosas mortales deben eventualmente desvanecerse,
las verdades profundas, la sabiduría acumulada y la dignidad humana persisten eternamente como estrellas que continúan brillando mucho después de que su fuente original se haya extinguido. Que la serenidad del conocimiento te acompañe en tus sueños, viajero del tiempo.